Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta a competición en el Festival de Cine Peruano que acaba de empezar en el Cine Lincoln, aquí en París, la película Caiga quien caiga, del realizador Eduardo Guillot, en la que narra las circunstancias de la caída de uno de los personajes más poderosos de la era Fujimori, Vladimiro Montesinos. Qué gusto de verlo, doctor. Contento de estar en la patria. ¿Cómo va todo? Complicado. ¿Hay que mostrar los dientes? No. La televisión hará el resto. Chino ya no tiene cintura. No sé qué hará sin ti. Nada. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito, José. Que Montesinos te puede meter preso a ti. Ha sabido sobrevivir a todo. Es más resistente que una cucaracha. Nos vamos a llenar de enemigos. Nos van a querer matar. Podemos cambiar las cosas. Orden de arresto. Para mí. Chino de mierda. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo de la imagen, Eduardo Guillot ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Jordi. Es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Eduardo, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1959, si no me equivoco. Excelente cosecha, por cierto, y además el año de la Revolución Cubana, ¿no? Así es, así es. Vas a estudiar cine en Lima, pero también vas a pasar por Los Ángeles. Imagino, para un cinéfilo como tú, visitar Hollywood debe ser como tocar un poco el cielo, ¿no? ¿O no? Es verdad, o sea, yo creo que cualquier persona que ame el cine, estar en Hollywood es como una parte del sueño y soñar que vas a trabajar. Eso va cambiando conforme pasan los años. Y en realidad mi interés es hacer películas que tengan buenas historias y creo que América Latina tiene historias para contar, muy buenas historias, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace en ti esa cinefilia, esa enfermedad tan común entre los limeños? Creo que, como te decía hace un rato, en realidad hay mucho interés en el cine en Perú. Desde que yo tengo uso de razón, se veía mucho cine. El peruano era muy cinemero, ¿no? Había una corriente que veía cine mexicano, cine americano, y también había gente que veía cine francés, alemán, ¿no? Después se empezó a caer el cine por lo que pasó, que se dividen las multisalas que empezaron a salir. La llegada de la televisión. Una época, la época de Sendero, que fue muy dura, ¿no? La gente tenía miedo. Pero en mi caso tuve la suerte de ir a cineclubs y poco a poco ver más películas, ¿no? Pero yo creo que es una pasión, o sea, en realidad el cine es una pasión, ¿no? En mi caso creo que viene un poco de mi padre, me llevaba mucho al cine, iba mucho al cine. En esa época veía mucho cine americano. Después ya empecé a encontrar el otro cine que me interesaba. Y mi madre también le gustaba el cine, pero ella estaba más en el tema de la lectura, literatura. Ella me dio esa otra parte, ¿no? ¿Te interesaba el cine francés también? Sí, muchísimo. Visto sí. Tus orígenes, me has dicho que tenías orígenes franceses. Sí, es verdad, mi abuelo es francés, era francés. Lo que me da mucha pena es que no hablo de francés, me encantaría, me gustaría realmente aprenderlo. Pero sí, o sea, el cine francés me encantó, Truffaut, Godard y toda la nueva ola, y los más antiguos también, ¿no? De vuelta a Lima, después de tu pequeño paso por Los Ángeles, vas a trabajar en el taller de cine de Robles Godoy. ¿Qué representó para ti Robles Godoy? He leído que te ayudó a entender eso que llaman el lenguaje misterioso. ¿Qué es ese lenguaje misterioso? Él siempre hablaba de ese lenguaje misterioso. O sea, el cine tiene varios misterios, ¿no? Cómo tú percibes el cine de una manera, o sea, tú puedes ver una película y una persona que está al lado tuyo la ve totalmente diferente. Eso es un poco de lo que él decía, ¿no? El lenguaje misterioso. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el cine viene a ser un lenguaje, no un lenguaje perfecto. No es como la música, que es perfecta, en la mayoría de los casos. El cine sí tiene todavía una gramática distinta, tú lo haces de acuerdo a lo que tú piensas que puede ser ese lenguaje, ¿no? Hay películas que pueden funcionar, hay películas que no, hay películas que se convierten
en películas que nunca mueren, que tienen algo en especial, ¿no? Y de eso se trata ese lenguaje, ¿no? Yo creo que es un poco lo que yo sentí en las primeras intervenciones de Armando, que era abrir la cabeza de una persona que le interesaba el cine, ¿no? Eduardo, vas a trabajar muchos años para la televisión, realizando telenovelas, documentales, hasta publicidad. ¿Es una manera de curtirse en el oficio? Para mí lo fue, porque en realidad cuando yo empecé no era tan fácil meterse al cine. No era tan fácil, no habían... no es que sea fácil, ¿no? Pero las oportunidades quizás las vimos haciendo televisión. Y incursioné haciendo una serie que tuvo mucho éxito en Perú, basada en un autor peruano, en López Albújar, Matalaché. Y a partir de ahí surgió trabajo haciendo telenovelas, ¿no? Que fue una experiencia buena, como dices tú, forjó el tema de producción, el oficio un poco. No es un género que me apasione, definitivamente. Y además tenía mucho respeto por el cine, que quizás eso también hizo que demorara un poco mi incursión. Hay veces digo, quizás no fue lo correcto en ese momento, pero así pasó. Quizás hoy en día es más fácil, se puede filmar en vídeo. En aquella época era muy caro, además, ¿no? Era muy caro, el celuloide era caro, yo terminé filmando muchísimo en publicidad. Lo gracioso es que cuando llegué a hacer la película tuve que filmar en digital, que claro, era otra cosa, ¿no? Porque ha avanzado muchísimo la tecnología, ¿no? Hoy día la tecnología se acerca más al cine, no siendo como el negativo, ¿no? En el 2007 vas a realizar un docudrama que se llama La historia de Liz Rojas. Va a ser premiado en el Festival de Cine de Boston, en Estados Unidos. Quizás ese premio te dio ganas de realizar cine, un largometraje, por ejemplo. Es cierto. O sea, a partir de ese momento yo creo que fue una cosa, que era el momento que justamente tomé la decisión de empezar a ver con mucha seriedad el proyecto que quería hacer, que era esta película de Javier, basada en la vida de Javier Heró. Y empecé hace más de 10 años en la búsqueda de encontrar la manera de cómo filmar esta película, ¿no? Javier Heró, poeta peruano que muere a los 21 años, acribillado a balazos por la Guardia Republicana. Así es, en la selva del Perú, en Madre de Dios. Qué personaje, ¿no? Un personaje además que predijo su muerte. Bueno, yo investigando los poetas, Vallejo dijo también, moriré en París, en aguacero, un día jueves, etc. Los poetas tienden son personas que tienden a ver, tienen una sensibilidad que tienden a ver con precisión el futuro o el futuro de alguien, ¿no? Una clarividencia. Cuéntanos, ¿por qué no se ha acabado esa película? Bueno, acabo de terminar de rodar la película. Es una película más personal, es una película más, es histórica en el sentido, es de época. Ha costado mucho más llevarla a cabo. He filmado en París, he filmado en Lima y he filmado en la selva del Perú. Acabo de terminar hace 2 meses el rodaje y empiezo ahora toda la postproducción y esperamos estrenarla este año, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay una escena en Radio Francia, me decías. Hay una escena en Radio Francia que protagoniza Mario Vargas Llosa, que entrevista a Heró. Es una entrevista que prácticamente lo que hemos hecho es adaptar esa entrevista a la película. Desgraciadamente yo no estaba en los años 60 en Radio Francia. Volviendo a Caiga quien caiga, la película que presentas en el Festival de Cine Peruano aquí en París, ¿qué es lo que te interesó de la figura de ese personaje tan turbio que es Vladimiro Montesinos? Bueno, más que interesarme el personaje Montesinos, lo que me interesó más bien es el personaje de quien lo captura, porque viene a ser un hombre que se atreve a luchar contra este monstruo que era la dictadura de Fujimori y Montesinos en ese momento en el Perú. A pesar de que Fujimori contrata al doctor Ugaz para que capture a Montesinos cuando ellos rompen. En realidad, las cosas empiezan a caminar muy rápido. Montesinos está en la película porque era importante conocer quién era Montesinos.
es parte de la ficción. En el libro es un personaje que corre, que se ve que se escapa, pero para nosotros era importante conocer a Montesinos y quién era este hombre que tenía tanto poder en el Perú, que además tenía todos los poderes del Estado subyugados, ¿no? Digamos que el personaje principal de la película es José Ugaz, ese abogado que detiene, logra detener a Montesinos, ¿no? Escribió una novela. ¿Tú te basas en su novela, quizás? Bueno, nos basamos en el libro del doctor Ugaz, Caiga quien caiga, sí, ¿no? que es Caiga quien caiga, que en realidad es una crónica, es más una crónica, cuenta los hechos desde que lo convocan hasta finalmente cuando cae Montesinos y más adelante Fujimori, ¿no? Nosotros llegamos hasta la captura de Montesinos. Pero yo creo que Montesinos llama la atención por lo que es, porque es un personaje realmente muy dramático, es un personaje que tiene esta oscuridad, encarna el mal, el malo siempre es el personaje más atractivo en cualquier puesta, ¿no? Es un Ricardo III. Digamos que la caracterización del actor que interpreta el papel de Montesinos es fantástica, ¿no? Habéis pasado muchas, muchas horas, imagino. Sí, yo creo que la idea era encontrar ese tono que no sea una caricatura, sino que sea un personaje que realmente convenza. Miguel Isa hace un gran trabajo también, expresivo, encontrando cosas de Montesinos que eran importantes para construir este personaje. Nos tomó algún tiempo encontrarlo, encontramos ese tono y a la hora ya de rodar fluía, ¿no? ¿Es cierto que Montesinos os ha denunciado a los tribunales? Montesinos me envió una carta a través de su abogado para parar la película en el Perú. Y lo mismo hizo, fue muy gracioso, porque al mismo tiempo Laura Bozzo, Que es la periodista. que era la periodista que tenía un programa, un talk show, no de farándula en realidad, sino de casos de pobreza, y era muy ligada al régimen y además tuvo algunas relaciones con Montesinos. Ella sí me mandó una carta notarial demandándome y posteriormente me está haciendo una demanda porque hasta ahora no entiendo, quiere daño a su imagen, etcétera. Pero bueno. La cinta empieza con una advertencia diciendo que lo que se cuenta en la película es responsabilidad del director y que no compromete ni a los productores ni a los exhibidores. ¿Tan difícil fue encontrar medios financieros para producir la película? ¿Hay miedo todavía? Yo creo que hay miedo encontrar un auspiciador para una película política. Creo que debe ser en cualquier país difícil, no quieren tener enemigos. Montesinos fue una persona muy temida, con mucho poder, era considerado el hombre más poderoso, inclusive más que Fujimori durante mucho tiempo. Hay temor, hay mucho temor, creo que eso está cambiando, hay una muy buena posibilidad ahora que las cosas vuelvan a... Esto es un claro ejemplo, es interesante esta película porque es parte de nuestra memoria, pero se pudo meter a mucha gente corrupta presa, y eso creo que es un poco lo que en este momento han pasado, imagínate, tantos años y estamos en este momento en un tema de llevar a cabo, un grupo de fiscales que quiere llevar a cabo meter preso a esta banda de corruptos, entre ellos desgraciadamente varios presidentes, ¿no? Hay un antes y un después en Perú después de la detención de Montesinos. Sí, han cambiado las cosas. Definitivamente. Yo creo que el Poder Judicial sigue siendo un tema muy candente, un tema de... Hay mucha corrupción, pero hay un grupo de gente honesta, yo quiero creer eso. Hay otros poderes que son independientes, cosa que eso no existía en la época de Montesinos. Seguro que has hablado mucho con José Ugaz, el abogado que metió en la cárcel a Montesinos. ¿Te habló de miedo él? ¿Nunca temió por su vida? No, la verdad que yo creo que es una persona que no tenía, en ese momento no se ponía a pensar dónde estaba. Yo creo que
bueno, es una persona valiente, porque caramba, cuando lo escuchas, es una persona que pone la ley primero que nada, y eso es muy valioso, ¿no? Es muy valiente, ¿no? Quizás va a crear vocaciones esta película en otros abogados. Yo quiero creer que ha sido vista, bueno, el presidente Vizcarra, que asumió la presidencia después de Kuczynski, habló en una entrevista de la película, y quiero creer que los fiscales también, porque es una manera de empoderarse o de decir, mira, si se pudo lograr en el año 2000, ¿por qué no puede ser ahora, no? Ahora tienen un trabajo complicado estos fiscales, ¿no? Esperemos que continúe ese trabajo. En fin, pues ya lo saben, este miércoles se presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París la película Caiga quien caiga del realizador Eduardo Quillot. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes están detrás de los mandos de este programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Perú, gracias a una pequeña cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Mira. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.